Hola, buenos días o buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre me toca ver que se une. Fantástico, qué rápido. Muchas gracias, como siempre, por compartir este ratito, que hoy tenemos un tema que ha despertado mucho interés. Nieves, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de verte, Yo estamos también, cerquita y a la vez. es verdad. Muchas gracias por estar aquí, Nieves. Muchas gracias. Bueno, a mí ya pues me conocéis, Nieves, pues quiero que te conozcan un poquito. Es una persona a la que he pedido que nos acompañe en este ratito, porque al menos a mí yo creo que me va a despejar muchas dudas, ¿no? Acerca de algunos trabajos que estuve viendo y que bueno, que yo creo que no sé si tanto dudas, ¿no? A veces las preguntas suelen ser más interesantes que las respuestas, ¿no? Todo lo que nos podemos replantear, reflexionar, cada uno indagar sobre temas que, en mi opinión, algunos son un poco, están envueltos en un prejuicio o en un tabú, como es, yo creo que muchas veces lo económico. Pero entonces, si te parece, Nieves, cuéntanos un poquito quién eres tú. Yo ya te conozco, pero cuéntanos un poquito. Bueno, lo primero, como te he dicho antes, estoy encantada de estar aquí. Ya sabes que te admiro mucho y además también la forma en la que tuvimos de conocernos y todo me parece que, Ahora pues mira, que contamos. al final, no es verdad, que al final, pues mira, es muy bonito poder ahora hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, me presento. Yo digo siempre que soy impulsora de felicidad económica, ¿no? Soy economista, estudié económica, aunque yo quería ser maestra, ¿no? Que esto nos pasa a muchos que queremos hacer una cosa, pero al final acabé estudiando económicas, pero siempre, aunque estudié económica, más que relacionados con la economía, había un factor como muy determinante en mi vida y eran las personas. También desde hace 20 años empecé a estudiar pues todo lo que caía en mis manos relacionado con la inteligencia emocional, el desarrollo personal, ¿no? Y las dos cosas se fueron abriendo paso en mi vida, los números y las personas, no era como estaban siempre presentes los dos. Entonces yo empecé a trabajar en banca y hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta de que yo quería seguir acompañando a las personas a vivir una relación sana con su dinero, pero lo quería hacer de una forma, pues yo digo, soy una economista un poco como rara, ¿no? En ese momento, porque quería acompañar el miedo, la vergüenza, la culpa, lo que sentíamos relacionados con el dinero, ¿no? Quería y quiero que las personas vivamos alineadas con quienes somos, ¿no? Quiero que abracemos ese tener desde el ser, desde lo que somos. Entonces, pues bueno, pues todo, vamos, estoy enfocada, focalizada en esa parte, en acompañar a las personas a que vivan una relación sana con su dinero. Y como tú bien decías ahora que el dinero es un tema tabú y todo lo que relaciona a la economía, pues al final a compartir que la economía tiene una parte muy humana. Bueno, es que para mí la Sí. economía es humana, ¿no? Claro, Entonces, exacto, exacto, exacto. Bueno, pues para ti y para los estudios, eso, porque lo que estoy viendo, todos dicen lo mismo. sí. Sí, y además, bueno, todas estas ideas, ¿no? Las has sintetizado en un libro, ¿verdad? Que se Mm. llama. Se llama 29 días para conectar con tu felicidad económica y es un viaje muy bonito para vivir todo esto, ¿no? Porque justamente ahí, y por eso hablo tanto de esta economía humana, pues experimentamos la relación que tenemos, la mentalidad, las creencias, los pensamientos, ¿no? Y por eso me encanta estar aquí contigo, porque ahora que tú traigas esos estudios científicos, ¿no? Pues como que todo sigue cobrando sentido y es muy bonito, ¿no? También la parte de conciencia, la parte de hábitos financieros, ¿no? Esa gestión económica y la parte emocional, como antes decía, ¿no? Pues ese sentir, esa vergüenza, esa culpa, ese Sí, miedo, esa alegría, todo lo que sí. nos Que yo creo provoca que de hace alguna. mucho daño, ¿no? También, luego lo hablaremos, porque eso significa, ¿no? Que estás atribuyendo unas cualidades personales a las personas que manejan mucho dinero, que ya se auto proclaman, ¿no? Pues egoístas, y yo creo que es un círculo, ¿no? Eso es muy interesante. Preguntan por aquí, ¿cómo se llama esta compañera?
tan guapa que tienes, Nieves Villena. Y mira, vamos a contar porque claro, es muy interesante, muy curioso. Estaba un día yo en el aeropuerto en Madrid, ¿verdad? Allí en Barajas. Y entonces estábamos en la fila y había una chica que estaba unos sitios delante, ¿no? Esperando a entrar en el avión, ¿no? Y entonces te volvías y dices, ¿tú eres Nazaret, ¿no? Porque habías visto algunos vídeos o algo, ¿no? Sí. Y entonces empezamos a hablar y allí en la fila para entrar al avión, luego conseguimos sentarnos juntas, hicimos ahí un truequillo. Y entonces nos pasamos la hora que dura el vuelo a Mallorca, pues ahí pegándole ahí, hablando de todo. Y es ahí cuando, pues la verdad que me sorprendió, ¿no? Cuando te pregunto, y bueno, ¿y tú qué haces? Y dices, pues me dedico a la felicidad económica. ¿What? ¿No? Era como, ¿y qué significa esto, no? Y me pareció muy, pues en ese momento muy interesante, ¿no? Porque muchas veces, y más a lo mejor aquí en Mallorca es habitual, ¿no? Haber personas que, como con mucho dinero, y entonces genera como una especie de dicotomía social, ¿no? Y entonces aprender a relacionarnos de otra forma me pareció muy, muy interesante porque independientemente de los márgenes, no hace falta ser millonario, pues todos tenemos que tener ese contacto con el dinero en la escala que cada uno tenga y sanar esa relación, bueno, me pareció como, bueno, pero qué interesante, ¿no? Lo que hace esta chica. Y entonces hace poco que tenía que buscar unos artículos científicos para una investigación que estábamos haciendo en el laboratorio, medimos la actividad corporal de los órganos y del cerebro cuando una persona se está imaginando cosas que son positivas y cuando se está imaginando cosas que son negativas. Entonces, algunas personas se imaginaban, pues estoy con mi hija, no sé qué, tal y cual, y otras, como mi hermana, dice, pues voy por Nueva York cargada de bolsas, ¿no? Entonces, para ella era, pues eso, era un motivo de mucha alegría. Y entonces dije, uy, debemos tratar igual el cerebro de las personas que se han imaginado una escena más personal, más emocional, más simbólica que el que se ha imaginado gastándose cantidades indecentes por Nueva York. Y entonces yo, para saber cómo tenía que tratar los cerebros, me puse a buscar en la literatura. Si el cerebro consideraba, esta era la pregunta, ¿no?, que yo indagaba, el cerebro considera de forma diferente lo material de lo personal, de lo social. Y entonces, en un principio, la verdad es que yo daba por hecho que sí. Y entonces lo que yo buscaba era cuáles son las áreas para poder luego analizar de forma diferente. Y entonces me encontré varios artículos, 6 creo que eran, ¿no?, en los que se tiraba abajo esa idea. Se decía que era una idea preconcebida que nosotros dimos por hecho que el cerebro lo iba a tratar de forma diferente porque lo material y lo social es diferente. Ahora bien, cuando realmente se mide, y esto lo hacen diferentes universidades, ya os digo que encontré varios artículos, se da uno cuenta, o al menos neuronalmente, que comparten el mismo circuito. Es decir, que la recompensa, ya sea la anticipación de yo me estoy imaginando estar en no sé dónde y comprarme no sé qué, como el conseguirlo para el cerebro tiene una misma red cerebral que es la recompensa, lo que es la expectación de lo positivo, lo que me genera alegría, lo que me va a generar satisfacción. Entonces, esta red que está formada por el estriato, por la ínsula, la corteza cingulada, o sea, zonas muy involucradas con la idea de quién soy yo, como es la ínsula anterior, pues de repente al yo recibir una recompensa tanto material como social se genera, ¿no?, pues un bucle dopaminérgico, se empieza a generar dopamina y esto me genera mucha sensación de bienestar. Entonces lo que ellos hicieron en este artículo que yo mencioné ahí era que recogían, basado en el estudio de 2.700 cerebros, hicieron un metaanálisis. Esto significa que has cogido varios artículos científicos y has comparado lo que les sale a ellos, ¿no? Entonces ellos concluían que cuando estamos esperando una recompensa, se activan las mismas redes, prácticamente las mismas redes, si es material, si es social. Esto es en anticiparlo, en imaginarlo. Pero luego hay estudios que hablan ya de metes a las personas en los laboratorios, en la máquina, y le dicen, vale, según lo que hagas aquí, yo te voy a dar tanto dinero o te voy a dar, pues vas a pasar un rato. O sea, luego ya se conseguía. Entonces lo que se veía es que se activaban esas mismas zonas. Entonces esto, pues claro, era muy, muy curioso, ¿no? Porque dices, entonces, ¿qué está pasando? Lo maneja igual.
No es exactamente igual, pero las diferencias son muy, muy residuales. Espérame un momentito porque me deja la puerta abierta. Venga. Mira, que me deja. Entonces, claro, desde el punto de vista neuronal, pues se puede implicar, dice, vale, hay una misma red para todos los sistemas de recompensa. Pero lo cierto es que no se divide entre tipos de recompensa. Y entonces a mí, pues, bueno, pues algunos autores, ¿no? Decían que como realmente a lo material, ya sea pues te doy 1.000 euros o te compro un móvil, o lo material, el cerebro no lo procesa de forma aislada. Si a mí me dices te doy 1.000 euros, enseguida lo que hace mi cerebro al recibir esa información es establecer una red de asociaciones. Y al final se traduce en una experiencia. ¿Qué voy a hacer yo con ese dinero? ¿Qué voy a hacer yo con esto que me han regalado? Es decir, que todo, o sea, lo material siempre involucra condiciones, lo material involucra experiencias, involucra emociones, involucra personas, ¿no? Y yo creo que esto, pues, a mí realmente me impactó porque, bueno, cerebralmente puedo tratar a las personas, a esos cerebros igual, el que se está imaginando con mi hermana por Nueva York con 100.000 bolsas, a la que se está imaginando pasar una tarde con su hija, porque al fin y al cabo yo pensaba, y luego, mira, había un estudio muy bonito, ¿no? Pensando en esto, ¿no? De mi hermana que se quería comprar medio Nueva York, que cuando tú compras algo, esto se vio, lo que le asocies, por ejemplo, a quién se lo voy a regalar, es motivo de profunda alegría, ¿no? Y hoy comentaba una persona en la publicación en Instagram, ¿no? Que cuando pasó un duelo, pasó una época difícil, algo que le ayudó mucho era regalar a los demás, ¿no? Y entonces, pues yo por eso te llamé, ¿no? Y te dije, a ver si nos puedes ayudar un poco a cómo asociar que lo material no está tan separado de lo personal, cómo nos reconciliamos con esa relación, con lo económico, con lo material, porque yo creo que si tenemos ese prejuicio hacia ella, nos hace tener una relación viciosa y yo creo que es peligroso, ¿no? Porque hace que desarrollemos a lo mejor conductas más egoístas ante conseguir pues cierto estatus, ¿no? Me imaginaba, políticos y tal, ¿no? Que manejan ese dinero. Si bajásemos el dinero a lo personal y lo personal lo subiésemos a lo material, ¿no? Como pues todo era tan entremezclado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Nieves? Que me parece flipante. Sí, bueno, todo esto, decirte que me encanta, llevo como 10, 12 años investigando sobre todo esto y viviéndolo también en primera persona y en experiencias con personas, ¿no? Porque cuando tú tienes una serie de ideas y te das cuenta de cómo las personas se relacionan con su dinero y no encuentras como mucha información, te toca investigar a ti, ¿no? Además, hace 3 años hice un estudio de felicidad económica en el que participaron 1.022 mujeres y hicimos preguntas de este tipo y sacamos conclusiones relacionadas con esto. Pero haciendo como, ¿no? Lo primero que tengo muchas cosas que compartir con todo esto, pero hay algo que para mí es fundamental y que entiendo, primero, que dudemos de si como tú dices, ¿no? Si lo material y lo social realmente influye de la misma forma. Es normal que dudemos, ¿por qué? Porque lo material, pues debido a todas las creencias que tenemos culturales, pues ¿qué ocurre? Que lo hemos asociado directamente al poder, no al empoderamiento personal, sino al poder externo, ¿no? En lugar de asociarlo al valor. Y para mí aquí está la clave de todo esto. Al final vemos que, claro que una recompensa, ¿no? Pues nos activa, como tú dices, ¿no? Y como está estudiado, unas partes del cerebro, tanto social como material. ¿Por qué? Porque lo que tienen en común es el valor, lo que tú valoras de esa experiencia. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, yo entiendo el dinero, siempre lo digo, para mí el dinero es una herramienta de intercambiar, de dar, de recibir, de reconocer y de sostener el valor. Y esto yo creo que es lo que tenemos que incorporar a nuestra vida. Ver el dinero no como un símbolo de poder, sino como un símbolo de valor. Ni como superioridad, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que yo creo que lleva
a este sentimiento, ¿no? Porque, Exacto. por ejemplo, al estar tan identificado el dinero con la ínsula anterior es la parte del cerebro más involucrada en cómo me percibo yo a mí misma, ¿no? Entonces, esa relación con el dinero habla también un poco de cómo me percibo yo a mí. O sea, cómo Total. me relaciono con el dinero, cómo me relaciono yo conmigo. Me pareció curiosa esa conexión, ¿no? Sí, total. Pues por eso te digo que me encanta que como que hagamos como sí, esta unión, Esa ¿no? Esta fusión, simbiosis, esa esta fusión. fusión, porque claro, para mí pues cobra evidentemente todo sentido. Yo creo que estamos en la era de transformar muchas de las creencias, Mm, sobre todo en la forma en la que nos relacionamos con nuestros recursos, tanto exacto. internos como externos, ¿no? Pero también externos, ¿no? Y por eso decía yo mi mantra y lo comparto tanto, abrazar el tener desde el ser. Y para mí Mm, ahí entra en juego ese valor, ese dar valor, ese recibir valor, ¿no? Ese exacto. reconocer el valor en las cosas, ¿no? En las cosas, en los momentos, en la experiencia y también ese sostenerlo. Y para mí justamente eso, yo siempre digo, ¿no? Nazaret, que felicidad económica no va de cantidad de dinero, va de calidad, va de valor, va Exacto. justamente de eso. Entonces, estamos, yo creo, y desde mi punto de vista, ¿no? Después de, pues de todo lo que estudio y de todo lo que me mueve a mí este tema, como economista y también pues como persona que le encanta lo que te decía, toda la parte de desarrollo personal, ¿no? Es que estamos en un momento de resignificar muchas de las cosas que nos han contado alrededor de la economía. Es como la economía y el dinero siempre lo tenemos como un hecho a un lado. Es más, nos han dado siempre a elegir entre salud, dinero y amor. Y lo Sí, último que exacto. siempre solemos decir es el dinero, sí, casi sin pensarlo, sin pensar, oye, ¿qué significa el dinero para mí? ¿Qué significa para mí la generosidad? ¿Qué significa para mí un lujo? ¿Qué significa el trabajo? ¿Qué significa el esfuerzo? Creo que y siento que estamos en el punto clave para sentarnos y ponernos delante de nosotros a investigar y a preguntarnos en nuestra vida qué significa para ti el dinero, qué significa la economía para ti, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tú puedas ver qué tipo de relación estás teniendo con eso. Ya, está claro que todo empieza y me gusta una cosa mucho que también en la siguiente publicación que pusiste, Mm, ¿no? Que hablabas del gastar para los demás, ¿no? Hay aquí una cosa que me gustaría muchísimo compartir contigo y con todos y con todos los que estamos aquí ahora juntos, porque justamente creo que eh, cuando, cuando damos, cuando regalamos a los demás, evidentemente esta felicidad, como este estado de felicidad o esta alegría aumenta, porque estamos compartiendo con personas, pues algo que nos encanta, ¿no? Pero para mí hay un detalle muy importante y es que para poder dar desde la felicidad, desde ese estado, ¿no? Que estamos hablando ahora, es muy importante aprender a recibir, ajá. recibirse, recibirse, ¿no? Porque ¿qué nos ocurre? Mira, en el estudio este que hicimos de felicidad económica, resulta que un 85% de las mujeres que participaron en el estudio se sentían súper cómodas dando, es decir, ellas Sí, lo que querían era andar, ¿no? pero Pero recibir es muy difícil, sí. sí, pero solo el 12% de ellas se tenían en cuenta antes de dar, es decir, se recibía ella misma antes de dar. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la economía? Jolines, pues muchísimo. ¿Por qué? Porque así como nosotras nos estamos recibiendo y dando estos recursos internos y externos, también los vamos a compartir con los demás desde ese lugar. ¿No? Mm, Entonces, exacto. eh, como esa afluencia, ese flujo, yo afluencia le llamo al flujo Sí. energético ese del dar y el recibir, de la Mm, abundancia, ¿no? Es importante, muy importante que tengamos en cuenta el valor que tiene para nosotros recibirnos recibir. Mira, hay un para dar, ¿no? estudio muy bonito que hizo la Universidad de Washington que fue algo pionero que se hizo hace años. Se cogió un grupo de personas y se les instruyó a que cultivasen la amabilidad hacia ellos mismos durante 2 semanas, ¿no? Y entonces luego miraban sus cerebros a ver qué había cambiado y miraban psicológicamente qué es lo que había cambiado. Entonces, uno de los factores, ¿no?, que más cambiaba era el dar a los demás. Una de las formas que tenían de cultivar la amabilidad hacia sí mismo era dar. Pero como tú dices, lo que observaron, que también habían notado que al principio del estudio nos cuesta mucho más recibir.
Entonces, lo que se les hacía es que a esas personas se les decía algo bonito. Oye, qué interesante eres, qué bonito. Qué no... o sea, entonces, genera esta especie de me escondo, ¿no? Y entonces, cuando Total. al final la amabilidad hacia uno mismo hacía que recibiéramos Mm. más. Y entonces, paradójicamente, de forma curiosa, se reducía la importancia que le dabas a ese piropo, a ese halago que estabas recibiendo. Es decir, el no recibirlo es también excesiva. Estaba más relacionado con el narcisismo. Sí, 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 totalmente, Mientras pero que es lo que, contrario, a mí me encantó aquello, ¿no? Me mira, encantó. en mi estudio, uno de los datos que está muy relacionado con esto dice, cuando reciben un elogio, el 63,7% de las mujeres lo rechazan o minimizan. Porque, claro, no es como, uy, qué vestido más bonito, ¿no? O qué guapa estás con ese. Oye, pero si me ha costado 20 euros en el mercadillo, ¿no? Es como, ¿qué, qué dicen, no? En vez de aceptar y Sí. recibir lo que nos están dando, ¿no? Y para mí, fíjate que todo esto está muy relacionado también pues, con la abundancia, y para mí la abundancia es ese estado del ser en el que justamente nos permitimos ser, ¿no? Es Es que como, es mucho más difícil reconocer los valores de uno que los defectos. A mí me encantaba de Dalí, Salvador Dalí, el pintor, que hablaba de él en tercera persona, que decía, Dalí es maravilloso, es que a Dalí se le ocurren unas cosas, es increíble, este hombre es un genio. Entonces él se ponía en esa figura en la que uno observa cómo es uno mismo. Y ahí es más fácil decir, caray, lo que se me ha ocurrido, ¿no? Qué interesante. Mientras que ponerlo en primera perspectiva, en primera persona, es mucho más difícil, ¿no? Pero yo creo que eso ahí habla muchísimo, muchísimo, ¿no? De esos miedos, ¿no? Que tenemos a ser, el miedo al éxito, el miedo a reconocer, ¿no? Que es muy importante y que muchas veces proyectamos, ¿no? Yo creo, pues, en ese dinero, como tú decías, en esa sí, abundancia, lo cojo como escudo de lo que a lo mejor no me permito total. reconocerme, ¿no? Muy interesante. Totalmente. Y fíjate una cosa muy curiosa de, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer con el dinero? Porque esto es muy interesante también, como nos han educado financieramente, que es muy, muy poquito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo se mezcla con que la economía ha tenido como muy poco de personas, cuando, de persona y de personal y de humanidad, cuando en realidad es que es una ciencia social, ¿no? Entonces, es como que se han separado esos conceptos de material y personal. Entonces, entre esa falta de educación, esa separación de lo que realmente es, ese unir como ese cielo y esa tierra, ¿no? Ese equilibrio entre eso, ¿no? Para mí es súper importante esto, entre también esa energía femenina y masculina. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final, ¿cómo nos han enseñado a gestionar nuestras finanzas? Pues con una energía de hacer, gestionar, tener un Mm, ese, mm, no sé cuánto, era mm. como todo el tiempo, ¿no? Y no se ha incluido esa energía femenina de la creatividad, de la Exactamente. intuición, y estamos en el momento de incluir esas dos Completamente de acuerdo. partes, Tú fíjate ¿no? Y, la repercusión que tendría esto sobre el mundo laboral, uff, ¿no? Donde pues muchas veces lo único que se busca es optimizar la ganancia de una empresa, pero ¿cómo estás separando algo que realmente no puedes separar, ¿no? Entonces es como en esa desconexión mente-cuerpo que se produce. Eso se produce cuando hay un trauma. Se produce esa desconexión mente-cuerpo, ¿no? Entonces dices, ¿qué episodio traumático ha hecho que eso se separe, ¿no? Lo material y lo personal, que no podamos volver a ir caminando juntos y yo creo que se sanaría muchísimo estos niveles de explotación que muchas veces muchas personas pues sienten, ¿no? Y muy extendido, ¿no? sí, es hacer, al final para mí como es hacer esa unión entre lo que Mm. somos, porque somos energía femenina y energía masculina todos, ¿no? Entonces es como ese equilibrio, esa armonía entre el ser y el hacer, y en economía y en la finanza y y en cómo nos relacionamos con nuestro dinero. ¡Buah! Es que para mí marca una diferencia Claro, es que muy es muy interesante importante. porque, o sea, relacionarse con el dinero hay que, o sea, es un elemento, ¿no? Hoy en día como, como el aire, o sea, no puedes vivir sin ello, ¿no? Pero cómo lo Mm. sanamos, eso es otra cosa. Cómo nos relacionamos, desde qué parte de nosotros, qué proyección, qué sombra de nosotros es esa relación con lo económico, ¿no? Y Sí. con los demás. Y con los Y demás. es, y es que es una herramienta de desarrollo personal brutal. Yo he vivido procesos con personas
que han sido alucinantes, Nazaret, de los cambios. Es que te voy a hablar hasta de mi propio ejemplo, hasta el mío conmigo misma que yo viví, ¿no? De, pues fíjate, pues cuando estaba en el banco, al final, pues dejas un trabajo y que supuestamente, ¿no? Pues un trabajo que es lo que querías, que tal, y te pones a emprender y a montar un proyecto que hace 10 años hablar de abundancia y de esto, ¿no? Y de dinero y emociones, de esto, no era fácil porque hasta a mí me costaba trabajo explicar bien, ¿no? Entonces tuve que vivir ahí como esa parte también totalmente diferente con el dinero, investigar mucho y vivir la experiencia. Y cuando te das cuenta, ¿no? Que tú vas integrando pues esas dos energías, que vas viendo que realmente aquí es algo que yo digo, desde que tenemos uso de razón nos ponen una moneda en el bolsillo, pero nadie nos explica cómo gestionarla en todos los niveles, a nivel emocional, a nivel Exacto, físico, a exacto. nivel... Entonces, cuando tú empiezas a meterte en ese mundo y tú empiezas a incorporar eso en ti, no solo es un cambio económico, sino un cambio personal y de desarrollo, de crecimiento personal brutal, porque te haces tantas preguntas sobre qué está ocurriendo, cómo estoy viviendo Exactamente. esto, ¿no? Es que yo Oye, creo ¿y que qué me la provoca? relación con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que se manifiesta en casi todas las proyecciones de nuestra vida. Y lo económico, claro, es muy importante, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene ese gran poder porque al fin y al cabo es otra de las vías, ¿no? Que te puede dar lugar a reflexionar cómo me relaciono conmigo, qué aspiro, cómo no, cómo me veo. Y sobre todo algo que a mí me parecía que era la clave, ¿no? Que el significado es su uso, igual que el lenguaje, ¿no? Entonces, el dinero no es tal más que su uso, lo material es su uso. Y asociamos, cuando me compro algo, pues asocio qué me va a reportar aquello, ¿no? ¿Qué va a ¿Qué valor me reportar? aporta, no? ¿Qué Claro, qué valor? valor, ¿Qué valor? Yo creo qué que esa es valor. la clave, ¿no? Esa palabra que es valor. Porque fíjate, ¿no? Lo que se identifica en esta red neuronal que es común a todo tipo de recompensa es sobre todo una red de valoración. Y muy interesante, ¿no? Lo que mostraban los estudios es que si lo material y lo social se hubiesen separado, el cerebro no le sería tan fácil compararlos, ¿no? Y entonces, eso también a la vez le permite al cerebro poder discriminar a veces entre algo que me va a traer un beneficio personal y que me va a traer un beneficio económico. Si no están en la misma red y el cerebro no compara las intensidades, es más difícil. Entonces, Uh ahí -huh. sí que yo creo que si fueran tratadas de forma diferente, ahí es donde se produciría esa gran disociación entre lo económico y lo personal, que yo creo que afortunadamente no están disociadas. Porque si estuvieran disociadas, imagínate, si predominase una sobre la otra, el desequilibrio sería brutal. Si es que es que es justamente es una parte más nuestra, ¿no? Como de nuestros quesitos, nuestras áreas, pues igual que nos Claro. relacionamos con la familia, con el trabajo, con nosotros mismos, pues también con nuestra economía, ¿no? Entonces esa integración de verlo y de sentirlo desde ese lugar. Para mí hay una clave que es como desde dónde estoy yo, desde dónde dentro de mí estoy yo usando ese dinero, estoy yo Exactamente. valorando ese dinero, ¿no? Estoy yo Exactamente. valorando ese intercambio y eso Y en eso es lo que mi, yo creo que tendría una implicación social enorme, ¿no? En sí, directivos, cosas así, ¿no? Mira, sí, hay en cada algunos uno. millonarios, ¿no? Por ahí que invierten en laboratorios, ¿no? Cuyo único objetivo es manipular el cerebro, ¿no? Manipular las decisiones de las personas y tal, ¿no? Y vale, yo no digo que lo puedes hacer o no, sino la pregunta antes, ¿para qué haces eso? ¿Para qué? Es que eso es ¿Para qué? imprescindible Qué valor vas a aportar? Vale, a al ti te mundo. cuesta nada, no tienes millones de millones, ¿para qué lo vas a hacer? Fíjate, esto es muy interesante porque a mí cuando hablamos de inversiones conscientes, me gusta mucho eso, ¿no? Me gusta mucho identificar el para qué. Porque claro, tú puedes hacer, si separamos con rentabilidad económica de una inversión, pues tú inviertes y te da igual como el impacto o esa rentabilidad emocional o esa rentabilidad en el amor que va a tener tu inversión, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que siempre estén presentes las dos, que cuando tú elijas invertir tus recursos, tu dinero, te preguntes hacia dónde van esos recursos y ese dinero, qué va a aportar al mundo, qué me va a aportar a Exacto, mí. ¿Qué va a, yo siempre digo, exacto. pregúntate hay una cosa muy interesante también en todo esto, ¿no? Y es que te preguntes qué te va a aportar a ti y si es algo que a ti
te llena de vida, te ilumina la mirada, continúa preguntándote qué va a aportarle a los demás. Y si es algo que te sigue iluminando la mirada, continúa con esa inversión, ¿no? Porque realmente es cuando tiene sentido, porque la abundancia justamente es un estado interno que se expande cuando se comparte. Entonces, si nosotros hacemos eso mismo con la forma en la que usamos, invertimos, intercambiamos nuestros recursos materiales, en este caso nuestro dinero, ¡wow! Es que todo tiene sentido para ti, es una forma de estar Exactamente. alineada con quien tú eres, ¿no? Sí. Pero mira, por ejemplo, nosotros en el laboratorio que estudiamos cómo cambia el cerebro cuando las personas hacen meditación, lo que vemos que esos cambios cerebrales están muy relacionados con esa pregunta, ¿para qué meditas? ¿No? O sea, si tú meditas porque me han dicho que tengo más atención, porque me han dicho que voy a ser más efectivo en el trabajo, que muchas veces, ¿no? En estos programas que se hacen en empresas se induce un poco, hay a veces un objetivo como muy práctico, ¿no? Eso no suele calar, ¿no? Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Cuál es tu intención? O sea, ¿realmente es una Totalmente. técnica que te va a hacer ser más efectivo o hay algo, ¿no? A lo que tú otorgas más valor? Si a lo mejor otorgas mucho valor a esa efectividad, fantástica, bienvenida sea, porque también, claro que sí, ¿no? La tiene. Pero es siempre el preguntarse, ¿no? ¿Para qué hago esto? ¿Para Sí, qué hago esto? totalmente. Y además el cerebro Reconocer que siempre hay. lo hace, ¿no? Lo que pasa es que es un circuito que no tenemos muy automatizado, ¿no? Pero cuando nosotros llega algo, ¿no? Enseguida hay unas zonas, ¿no? Que es de la proyección que dice ¿para qué? Que intenta predecir ¿para qué? Lo que pasa es que no le damos mucho espacio a esa proyección, ¿no? Y con lo económico, con todo, es igual. Sí, ¿Qué sí, sí, sí. parte de mí es la que está pidiendo esto? Yo creo que Sí, eso es interesante, el poder discernir muchas veces qué personaje hay ahora mismo instaurado en mí, que es el que está pidiendo esto, pero con el dinero y con todo, ¿no? ¿Qué parte de mí es la que quiere ir para acá y qué parte de mí es la que quiere ir para allá, ¿no? Y entonces uno total. elige a qué lobo alimenta, ¿no? Como decían los indios de Norteamérica, ¿no? Totalmente. Y fíjate que lo que estás diciendo, si lo llevamos a nuestro día a día con nuestra economía, em, cuando estamos usando nuestro dinero sin preguntarnos el para qué, sentimos todo el rato que estamos gastando en lugar de invirtiendo, porque no tiene sentido, porque todo el rato nos vamos quejando de lo que tenemos que pagar, de lo que no sé cuánto, pero cuando tú te paras un momento, ¿no? Y te preguntas, wow, es que estoy invirtiendo mis recursos, mi dinero en poder darle un interruptor y encender la luz, independientemente de que ahora, evidentemente, Exacto, pues temas ajenos a sí. nosotros esté muy alto, pero para mí la gran reflexión y la gran oportunidad que tenemos como seres humanos es plantearnos qué valor tiene para ti poder encender, ¿no? Esa luz y qué está aportando en tu vida. Y sé que es un tema de controversia ahora mismo, justamente lo de la luz, pero para que todos lo entendamos, ¿no? Al final es aprender a reconocer el valor cada vez que nosotras usamos, y nosotros usamos nuestro dinero. Y esto, ¡guau! Mira, yo pensaba últimamente, ¿no? Si hemos deshumanizado cosas que es imposible deshumanizar, ¿no? Ahora, pues últimamente estábamos con el tema de la humanización de la medicina, ¿no? Y yo creo que en lo económico, como tú dices, pues grandes corporaciones, megapolíticos, no sé qué, que toman decisiones que están muy, muy alejados de nosotros. Yo creo que cuando todo ha crecido tanto que se ha escapado de la escala humana, las empresas son mega empresas enormes donde tú eres un granito de arroz minúsculo, los políticos completamente alejados, ¿no? de la sociedad. Entonces ahí se separa, veo pues que el dinero no tiene nada que ver conmigo, pero fíjate lo que me repercute, ¿no? Entonces pierde ese valor. O sea, hemos deshumanizado algo que es un Es instrumento, humano. que es humano, porque, efectivamente. porque es justamente algo que está en ti, porque tú le estás dando sentido y valor, tú lo estás usando. Completamente. Y por eso es humano, ¿no? Porque tú lo estás usando. Y a mí, de verdad, yo sueño con que podamos, todas las personas podamos incorporar esta forma de amar nuestros recursos, de amarnos a nosotros mismos usando nuestros recursos, ¿no? Y de no sentirnos, pues no sentirnos mal cuando queremos algo que no es lo que nos han enseñado que queramos. Porque justamente, claro, hay muchas limitaciones, muchas creencias que nos limitan jolines, a decir, a querer eso que sí tú deseas, que sí tú quieres. Tienes miedo, antes lo decíamos, ¿no? Ese miedo al éxito, ese miedo a brillar. Entonces, qué importante darnos el permiso de que
de escribirlo y de escribirnos y de habitarnos. Y que a veces, ¿no? Como esa especie de vergüenza a poner un valor, ¿no? A lo que, a lo mejor a lo que uno hace, ¿no? Y si te doy, ¿y dónde voy? Como esa asociación, ¿no? Que hemos hecho que es completamente tabú, ¿no? Entre ellos esa separación, yo me quedo mucho, ¿no? Con ese reconocimiento, ¿no? Del valor siempre de uno mismo, ¿no? Aprender a otorgar el valor a todo y a uno. A uno, es que hay que empezar por uno. Es que, no, es como en esto estamos de acuerdo. Es que cuando tú reconoces el valor en ti, puedes reconocerlo en los demás. Cuando tú reconoces la belleza en ti, puedes reconocerla en los demás. Para mí es como, claro, entonces, por eso cuando me preguntan, ¿y cómo empiezo a sanar la relación con mi dinero? ¿No? Empieza tomando conciencia de qué relación tienes con tu dinero y a sentirte merecedora y merecedor de esa relación y de lo que tú estás recibiendo y de cómo estás intercambiando para que desde ese lugar, desde esa toma de conciencia, tú puedas vivirte ahí, tú puedas habitarte ahí y tú puedas tomar decisiones y elegir, no desde el sacrificio, sino desde la dedicación y la elección, eso que tú quieres experimentar en tu vida económica. Completamente, ¿no? Pero yo creo que si llega algo que consideramos como no merecido, como algo que encima es casi lo tenemos endemonizado, ¿no? El dinero, pues claro, que lo que nos llega, así me voy a relacionar con ello. ¿Qué te parece si abrimos un turno por si la gente quiere preguntar? Vale. Que siempre hay muchas, te dicen, mira, Verónica te pregunta, ¿qué aprendiste del dinero? Qué interesante, ¿Qué ¿no? aprendiste del dinero? Mira, ¿qué aprendí del dinero? Pues justamente que el dinero, esto que comentábamos, ¿no? Es una forma de dar, de reconocer, de sostener el valor, de recibir valor, ¿no? Y que es amor. Y eso me encanta. Eso me ha enseñado el dinero, ¿no? Qué Es un fascinante, intercambio. ¿no? Porque fíjate que el artículo que ponía, ¿no? Se llamaba, yo lo traduje literalmente del inglés, ¿no? Porque como era una frase así muy controvertida, decía, el cerebro trata de forma similar el dinero y el amor. Para mí eso fue A mí me parece muy emocionante. valiente, ¿no? Muy valiente. De verdad, Nazaret, es que fue emocionante, porque claro, Sí. wow, en lo que tú crees, lo que tú, ¿no? Es como lo que tú estás experimentando, viviendo, que yo estoy viendo y que lo siento así, verlo en un estudio científico. Wow. Sí, sí, es que me parece, mira, yo conozco a una persona, ¿no? Que trabaja en una sociedad de inversores, pero que es además alguien que organiza muchas conferencias de filosofía, de literatura, tal. Y entonces le comenté, ¿no? Sobre este artículo porque él siempre comentaba que él maneja el dinero, no maneja el dinero de los inversores, maneja sus proyectos, maneja sus vidas, ¿no? Y esa visión yo creo que le ha hecho crecer tantísimo, ¿no? Porque ha dado un trato y tiene una forma de conciencia sobre la inversión que al final a mí me parece que una de las cosas más importantes en la vida es la postura. La postura en lo físico y la postura en lo personal, porque fíjate que lo procesa, lo fusiona la misma área del cerebro, ¿no? La postura con la que miras todo, ¿no? Entonces, tú vienes y dices, oye, que tengo 5 millones de euros, que manejes mi dinero, ¿no? No estoy manejando tus millones o tus 50 euros. Estoy manejando tu... Ahora, el Lo que problema tú para mí valoras, viene ¿sí? cuando Lo que tú esto se valoras también, deshumaniza, ¿no? se vuelve astronómico y lo que maneja son pues 20.000 millones. Ahí yo creo que esas escalas tan macroscópicas es lo que se debería sanar un poco más. Pero bueno, en lo que es cada uno, pues mira, tengo 200 euros, lo manejo. Estás manejando a una persona. Yo en esto te diría que yo para mí no es cantidad, ya te digo. Es que porque si tú eres consciente, si tú eres consciente del dinero que tú tienes, desde los 5 euros, desde los 2 euros, desde el euro, y tú vas creciendo con eso, con esa conciencia, la cantidad como Pues deja de ojalá, ser ¿no? lo que separa eso, Ojalá porque que estos mega magnates, ¿no? Tuvieran esa conciencia. Bueno, ojalá hay todo. personas que han hecho, ¿no? Grandísimas labores con su fortuna. Pero como tú dices, a lo que además lo importante es aquí es a todos, ¿no? Cada uno en su medida. Eso me parece muy interesante. ¿Qué más cositas? Preguntan cómo podemos empezar a sanar esa relación con nuestro dinero. Sí, para mí, mira, el primer paso, y por eso el primer paso también de mi libro, es siendo consciente y tomando conciencia de cómo te estás relacionando con el qué te provoca a ti.
es sentir eso, es ver cuáles son tus creencias, cómo hablas. Yo siempre digo, un ejercicio muy chulo, que si os apetece lo podéis hacer, es poner los 5 sentidos un día a todo lo relacionado con el dinero. Es decir, ¿qué estás escuchando a tu alrededor relacionado con el dinero? Y anotarlo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo, cuando pagas, qué piensas? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿No? Es como, esto es muy interesante porque es como tener un mini diario de cómo me estoy relacionando yo con el dinero. Y ahí empiezas a ver el lenguaje, empiezas a ver qué creencias están presentes en ti. Y hay una cosa súper, bueno, a mí que me vuelve loca, porque es que en el momento en el que empezamos a tomar conciencia y empezamos a ver, inmediatamente se empieza Claro, a sanar. claro, claro. Pero como con cualquier cosa, ¿no? Cuando empiezas a observar cómo es tu relación con eso, contigo misma, cómo es, fíjate que al final casi siempre, o sea, como dicen, ¿no? Tantos sabios, y la vida es aprender a escuchar, ¿no? En este Total. caso orientado aquí, orientado al otro, orientado a lo que sea, ¿no? Pero aprender a escuchar. Y yo Mm, creo que nuestra relación con el dinero ha sido un punto ciego en sí, la sociedad, y si observamos a lo mejor el lenguaje con el que nos referimos a él, seguramente tenga un carácter despreciativo, ¿no? sí, por Entonces eso es estamos tan despreciando importante. algo tan presente, tan fundamental y que no podemos separar de lo humano, ¿no? Y esto me parece pues muy revolucionario, ¿no? Mm, Yo creo que ahí mm, fuese muy valiente Nieves, ¿no? En meter la conciencia en lo económico, ¿no? Porque hay sí. ese gran tabú, ese gran tabú. Sí, y ahora valoro mucho, ¿no? El haber confiado en este mensaje, el haber confiado en la experiencia y en seguir confiando, porque es que yo es que lo siento tan así. Para mí yo digo, y siempre lo digo, que felicidad económica es mi filosofía de vida, es que es Sí, como lo entiendo, ¿no? ¿No? Entonces, em, confiar en el mensaje ese y ver sobre todo también cuando compartes con muchas personas, pues con las personas que han hecho el programa, el libro, con las que he trabajado, ver cómo vamos teniendo cambios, no solo internos, sino también externos en nuestra vida y cosas con las que cada vez nos vamos sintiendo más alineadas, ¡uf! mm, Es maravilloso, ¿no? Y eso es te verdad. hace, Es pues, verdad. poder... Mira, nos dice aquí una persona, dice, mi casa siempre ha sido un tema como pudoroso y como tabú, y es verdad, ¿no? Yo he conocido a personas que dicen, joder, yo no le pregunto lo que gana. Hombre, vale, no hay que ser indiscreto, pero o sea, eso denota, una cosa es la educación, la discreción, y otra denota pues ese pudor, ¿no? A lo Sí, mejor le coges y le preguntas otra cosa, ¿no? totalmente, pero Sin es ningún problema. que el dinero sea un tema tabú es una de las principales creencias que Sí, nosotros, así los de nuestra generación, más o menos todos los que estamos ahora aquí, sí. hemos vivido de alguna forma, ¿no? Porque hablar de dinero es de mala educación o frases que están Exactamente, exactamente. tan presentes en nosotros que, claro, ahora no tenemos recursos para comunicarnos en un área que está presente cada día de nuestra vida. Entonces es importante que incorporemos, por eso también siempre comparto que es muy importante que aprendamos a comunicarnos. Eso no significa que tú vayas a llegar a alguien y le vas a decir, a ver, venga, ¿cuánto ganas? Si no me lo dices es que tienes un No, problema. no, No, claro, no claro, significa claro. esto, ¿no? Pero No, no, significa efectivamente, cómo efectivamente. te sientes tú, fíjate, pidiendo incluso ayuda para gestionar tus recursos. ¿Cómo te sientes tú compartiendo con tu pareja? Esto, fíjate lo importante que es esto. Con tu pareja, ¿cómo gestionáis el dinero o las finanzas de Claro, vuestra casa, de vuestro hogar, ¿no? claro, 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 Si claro. tenemos todo eso en nuestra mente, no nos deja, como que nos limita esa comunicación y para mí esa manera de ser libre, porque yo siempre digo que gestionar nuestras finanzas nos aporta libertad, libertad de poder elegir cómo usamos nuestros recursos, ¿no? Y la comunicación está muy ligada con todo esto. Claro que Mm, sí. Oye, Nieves, qué fantástico. No, y mm, además me encanta el lugar desde el que lo haces, ¿no? Con esa naturalidad, esa humanización de la economía que estás haciendo, ¿no? muchas Y gracias. aportando felicidad a esa relación con algo con lo que no, nos tenemos que tratar y que pertenece, que me parece que es también fascinante, ¿no? Y yo me quedo con eso, con que hay que sanar esa relación con lo económico, porque de lo contrario yo creo que llegamos a estados viciosos que pueden dar pues lugar a situaciones que todos sabemos, ¿no? Mm, Y que desafortunadamente pues mm. vivimos. Y te agradezco muchísimo, muchísimo este ratito. Yo tengo que ir ya Yo por también. la niña, tú también, a por tu Sí, pequeñito.
Y millones de gracias. Y bueno, visto por lo que estaba leyendo aquí que ha generado muchísimo, muchísimo interés tu actividad, los aportes que nos has hecho. Has arrojado luz mira, pues a todas estas investigaciones científicas que, como ves, dan razón a tu trayectoria. Y yo creo que, bueno, os invito a que la sigáis. Luego cuelgo el directo en mi cuenta, por supuesto. Y sí, pues eso, animaros a que sigáis a Nieves, porque yo creo que pues iniciativas así son las que realmente pueden transformar a mejor, ¿no? Pueden sanar el mundo en un pilar que puede ser fuego que quema y fuego que calienta, ¿no? El dinero. Total. Y yo creo que verlo como un fuego que calienta es algo que a nivel social puede cambiar muchísimo. Así que millones de gracias, Nieves, Gracias. millones de gracias a todos los que habéis compartido con nosotras este ratito, que ha sido como siempre un placer, y un beso por todo el mundo, porque siempre hay Sí. personas que están en todos los continentes, en todos lados. Bueno, Así que muchísimas gracias, gracias. Nieves. Gracias a ti, de verdad, gracias. Un placer, ya lo sabes. Y gracias a todos, a todas por todo lo que habéis escrito ahí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Un besazo. Gracias. Dios. Dios.